Le Sí, damos la palabra, la verdad que para todos los estudiantes acá, todos los colegas, amigos que están escuchándonos, es un gran placer contar en este seminario no solamente con el doctor Álvarez, sino con el doctor Córdoba, el doctor Laje, decano y vicedecano de la Universidad Abierta Americana. Así que, doctor, le damos la palabra, doctor bueno, Córdoba. bueno, muchísimas gracias a la doctora Guanon, muchísimas gracias al doctor Álvarez por estar hoy con nosotros. Pero unos minutos, porque me parece trascendente destacar algunas cuestiones en una circunstancia trágica de la humanidad, de la sociedad en su conjunto, en una de esas circunstancias donde generalmente afloran los valores, pero también afloran las miserias. Y es en ellas donde la sociedad reclama de los juristas una respuesta para que esta circunstancia no provoque que las reglas del pasado sean utilizadas sin atender las finalidades que se han tenido en su creación. Para ello, la trascendencia de la importancia de los principios generales y de los valores. Precisamente en el derecho de familia es donde ha ocurrido una gran transformación que involucra el derecho procedimental y el derecho de fondo. Han sido los tribunales de familia los que más rápidamente han sabido dar solución a ciertas circunstancias de la emergencia a través de lo que se ha llamado la flexibilización del proceso. Lo cierto es que esa flexibilización del proceso se ha intentado llevar adelante con pleno respeto de las garantías constitucionales de la defensa en juicio, con pleno respeto de los derechos esenciales del ser humano y con especial atención de los vulnerables. Pero para la Universidad Abierta Interamericana, y no solo para ella, para el derecho argentino y el derecho en su conjunto, lograr la amalgama del pensamiento de personas como la doctora Silvia Guanon y el doctor Atilio Álvarez significa necesariamente un enriquecimiento. Todo lo que proviene de la producción de ellos en su destacadísima historia con el derecho demuestra eso. No se trata de la invocación del derecho, demostrado el ejercicio del obrar probo de aquellas personas que tienen sobre sí la responsabilidad de atender las circunstancias de otros. Por eso es que esta confluencia de diversos pensamientos, pero con la misma finalidad, que es en lo que insisto, el ejercicio solidario de la conducta, es que debe ser destacada. Tenemos nosotros la obligación de destacarla para que sirva como un medio pedagógico de la sociedad argentina. El doctor Álvarez, y no por esta oportunidad, ha sido reconocido toda la vida como lo ha sido el doctor Aguano. Y la Universidad Abierta Interamericana, en el mes de octubre del año pasado, el 21 de octubre del año 2019, a petición del vicedecano y del decano, lo nombró al profesor Álvarez, profesor honorario de esta universidad. El acto de homenaje a él estaba previsto para esta época del año y no lo llevamos adelante porque nos pareció que su fruto merecía algo más que el homenaje a distancia. Por eso es que estamos previendo que en el mes de abril del año que viene se realice un Congreso Internacional de Derecho de Familia, en el cual el doctor Álvarez reciba los títulos del cargo honorífico que se le reconoce. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Muchísimas gracias a Silvia Guanon, ejemplar magistrada judicial. Los dejo con los alumnos. Gracias. Muchas gracias, Marcos. La verdad, muy lindas tus palabras, muy agradecida. Bueno, si me permiten, voy a presentar, para mí no saben el honor y el placer que tengo en este momento de tener acá al doctor Atilio Álvarez, que solo se presenta, ustedes saben que es magistrado de la defensa del Ministerio de Menores, profesor titular de Derecho de Familia,
de Filosofía del Derecho, profesor emérito en la Universidad Católica Argentina, bueno, un montón de títulos, pero yo lo quiero presentar, y si me permiten, a nivel personal, porque tuve el gran privilegio, pero el gran privilegio que pocos han tenido, de trabajar con él muchísimos años, no solo en mis años de juez, sino también en mis años de secretaria. Y la realidad es que, aunque tenemos muchas veces pensamientos distintos y, como decía acá el doctor Córdoba, críticos en muchas de los pensamientos que tenemos cada uno de nosotros, el respeto a sus conocimientos, a su sapiencia, a su estar día a día, verdaderamente con aquellos a los que defendía, es decir, con los niños, con las personas adultas, con las personas con problemas de capacidad, con los vulnerables. Yo creo, la verdad, sinceramente, doctor Córdoba, Laje y doctor Álvarez, que la mejor presentación de usted no va a estar por los títulos, sino por su trabajo diario en defensa de justamente lo que tiene que defender. Entonces, verdaderamente yo me siento muy honrada, pero muy honrada de tenerlo aquí con nosotros en esta diplomatura de Derecho Procesal de Familia. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y muchísimas más gracias, doctor Marcos Córdoba, por recibirme en su universidad, en la universidad que usted preside, y por otro lado, por anunciarme ya públicamente, porque me había anunciado en privado esa hermosa distinción que con todo gusto en abril del año que viene vamos a estar trabajando también en ese ámbito de congreso. La doctora Guanos y el reconocimiento del trabajo cotidiano. Debe haber colegas de muchos lados y ustedes saben que los lauros académicos y todo eso, y los títulos y los cargos, son avatares de la vida y se van sumando como las arrugas de la cara. Lo único que realmente interesa es el cumplimiento de deber cotidianamente, y tuve el gusto de hacerlo con la doctora, es cierto, como secretaria, magnífica secretaria, y como destacadísima juez. De modo tal que le agradezco ese aspecto. Llevo 40 años de defensor, celebré en febrero, antes de la pandemia, con la gente de mi defensoría los 40 años, el mismo día de la Asunción, y les recordé mi primera audiencia a las 12 y pico después del juramento, que estaba agendada, y bueno, pues nadie me había dicho nada. No, doctor, no es necesario ir. No, bueno, pero es mi deber. Voy, juzgado todavía civil de competencia amplia, con 2 secretarías, una colega queridísima, ya jubilada, fuimos muy amigos después, muy particular ella. Y me recibe al joven defensor, treintañero, 30 años, sí, treintañero de recién recibido, diciendo, ¿para qué viene, doctor, si nunca se arregla nada? Sorprendido, para los que puedo trabajar en clave, juzgado 18, una de las 2 secretarías de juzgado 18. Bueno, no, déjeme, no, bueno, pero mire, es tarde, pero habían puesto la audiencia a las 12:30, ¿qué culpa tenía yo? Era una parejita muy joven, 20 y pico de años, con un bebé de 8 meses. Ella se había ido a casa de la madre, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y él pedía ver al bebé, y ahí estaba la suegra, la chica con el bebé tirando de los brazos al papá jovencito. Bueno, vengan a la defensoría enfrente y seguimos allá. Lo senté todavía en el sillón que sigo teniendo. El bebé el gran conciliador fue el bebé, porque se fue pasando de brazos de uno a otro. El problema era con la suegra, suele suceder. El muchacho había conseguido trabajo en años de mayor empleo y estaba alquilando una casita en provincia de Buenos Aires. Bueno, fue la primera y única vez que reconcilié una familia. No se reconciliaron de mi presencia. La abuela estaba furiosa, se volvió sola a su ciudad del sur, y la muchacha se reconcilió con el muchacho y criaron juntos a su bebé. Y durante bastantes años, después yo me desconecté un poco, pasé a otra función, me llamaban, me decían cómo estaba el nene.
Yo lo tomé como algo providencial. Hoy tenía una audiencia con una señora islámica y veía este tema de la providencia, por así decir, y yo lo tomé como un signo de que tenía que ir a las audiencias. ¿Qué quiere que le diga? Nunca más reconcilié a nadie, aunque tenemos cierta propensión a lograr acuerdos. Soy de 4 audiencias, 3 se acordaron. Y este porcentaje a veces es superado, ¿eh? De 4 audiencias muy difíciles, ¿eh? De todo nivel social. 3 terminaron en acuerdo. Una no, porque es un tema patrimonial entre los ex esposos muy duro que requería otro tipo de solución. Mis estimados, me han pedido uno de los puntos más álgidos de la tarea, no solamente del magistrado, del funcionario en familia, sino de los abogados en familia, que es la concurrencia, en sentido estricto de la palabra, correr con, ¿no?, de aspectos civiles y penales sobre la vida de una familia, y fundamentalmente sobre la vida de los chicos. Esto es un tema que no se daba hace 40 años. Había algún caso cada tanto, pero no tenía la cotidianeidad que tiene hoy el problema de tener que trabajar, por así decir, en 2 ámbitos tan distintos. Al punto tal que hay muchos letrados que por el respeto reverencial que se tiene al proceso penal, que está bien ganado, no se animan a trabajar en los 2, y hay entonces una bifurcación del patrocinio, y más de una vez, cuando dice, ¿pero por qué hicieron eso? No, bueno, eso lo hizo el penalista. Como si el patrocinio no tuviera una interrelación en el núcleo del problema. Porque la división entre el tema civil de familia, el tema penal y todos los temas, por así decir, es una división que parte de nuestra cabeza. Es nuestra forma mentis, diríamos, mencionando los clásicos antiguos, la que intenta distinguir, pero el problema es uno solo. Mejor dicho, el problema es un cúmulo, a veces caótico, único. Y entonces entramos por un lado, entramos por el otro, o ponemos una luz de un lado, una luz del otro, una luz de un color y una luz del otro. Pero el objeto, que en este caso, no lo estoy diciendo en sentido de objeto material, el objeto de nuestro conocimiento jurídico y de nuestra actividad, porque lo nuestro es un conocimiento práctico, es siempre uno solo. Y lo que yo haga en un ámbito repercute en el otro. Entonces, yo voy a tratar de volcar experiencias. Cada cosa que yo diga tiene un caso detrás. El maestro Carneluti le escribía una carta a sus hijos y decía, todos mis textos, y uno dice todo, el sistema, todo lo que hizo Carneluti en su vida, se podría llamar cosas vistas en el mundo del derecho. Porque de ética realista lo tomaba no de la ideología, sino del caso, la reflexión desde la situación real. Yo también les digo que esto es una reflexión, y yo agradezco la oportunidad que me dan de parar un poco en la catarata de mail que sigue bajando, cada uno un caso, un dictamen, y poder reflexionar sobre el trabajo. Eso solamente se hace cuando uno para la tarea agotadora y puede mirar no ya la solución concreta de este lío, sino el tema de reflexionar sobre la propia actividad. Así que yo le agradezco a la doctora Watson, le agradezco a la universidad, al doctor Córdoba en particular, que me permitan esta pausa. Para mí es un recreo. Llevo 6 meses de arresto domiciliario, con centinela a la vista, porque tengo a mi mujer que no me deja salir ni hacer absolutamente nada peligroso, con un grillete a la computadora y una pulsera electrónica que es este celular. Porque no tenemos, al menos yo no tengo, doble celular, y entonces acá entran los llamados de turno, como transferir los teléfonos de la Defensoría a esto, me llaman pidiendo realmente por el número, si son los bomberos voluntarios, por ejemplo. Uno no sabe cuándo atiende, si lo que es un llamado errado que me pide por teléfono de la Fiscalía de Quilmes, o si es la necesidad de dar un consentimiento informado para un bebé que se está muriendo. Así que bueno, son 6 meses, los vivo con sacrificios, si ustedes quieren, pero como una, voy a decir, culminación.
como un momento que me lleva a, en 40 años de función, con el mismo entusiasmo del principio. Entonces, lo que yo diga no parte de una reflexión, por eso no va a haber la bibliografía, dice Zaffaroni, dice fulano, no. Son casos que llevan a pensar esto. Entonces, abro como creo que corresponde en una buena técnica docente, yo soy maestro de grado de primer oficio, en toda la línea de la universidad, menos preescolar, hechos secundarios, universitario, posgrado, las consideraciones generales. Y entonces, si me permiten, vamos a la primera 4, voy a enunciar, voy a lanzar al ruedo para que ustedes los acepten o para que ustedes los debatan. Porque la función de quien da un curso o una conferencia así no es adoctrinar. La función es proponer la duda y la respuesta. La respuesta la van a dar ustedes. Yo me estoy basando en 5 principios. Les llamo presupuestos fundamentales, en realidad son principios generales. El primero es el derecho penal, es la última rata. Esto está recontradicho por todos. Todos decimos eso, pero no todos logramos. Aquello de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, es aplicable a los colegas que hacen derecho penal. Porque mientras seguimos diciendo última ratio, derecho penal mínimo, ya vamos a diferenciar esto, derecho penal de tercera vía, todo lo que, por ejemplo, la escuela de Lovaina está enseñando. Sin embargo, en la práctica, en nuestro continente y en la Argentina en particular, se advierte una metástasis del derecho penal y fundamentalmente del derecho procesal penal en todo el mundo del derecho. Una invasión cuando, si vamos 100 años atrás, teníamos muy claramente dividido lo que era penal de lo que era civil. Lo civil se especializa, lo comercial, lo laboral, gran avance, ¿no? La generación de Couture logró que el fuero laboral, creado en situaciones políticas complejas, fue el primero que tenía un solo juez con una sola secretaría y normas de inmediación, normas de oficio, de actuación de oficio, etc. Después la miserabilidad de las realidades concretas hace que tengamos un cuchito para hacer la audiencia del 80. Pero recordemos siempre que los padres del derecho procesal, y yo no en Couture y estoy haciendo una injusticia, digo en torno al momento de Couture, hablaban de inmediación en los años 30, 40, cuando teníamos juzgados civiles con 4 secretarías. Los jóvenes no conocieron eso. Incluso en pisos distintos del Palacio, del Juzgado y las secretarías, y la práctica de que el lunes un secretario llevaba la firma, el martes otro, el miércoles otro, el viernes otro, el jueves, perdón, el viernes no, porque el juez iba al campo. Y no es solo las partes no conocían al juez, el personal no conocía al juez. O sea, ustedes tienen que imaginar ese mundo porque no lo han vivido. Bueno, en ese mundo hubo gente de derecho, no procesalistas, eran pensadores de la teoría general del derecho, que hablaron de la inmediación. Por eso, mis estimados, si bien estamos haciendo en la cuarentena esta, ya no sé qué llamarle, en el ASPO, esfuerzo de manejarnos así, a distancia, no nos enamoremos de los medios. En la cuarentena, y lo he dicho, hasta en código Morse también, en la emergencia. Pero que nadie suponga que esto puede seguir después, porque implica la pérdida de inmediación. Todo lo que hacemos, hoy con la señora musulmana, hablamos del nombre de Fátima y del nombre y de la Sura 33, todo lo que uno puede hacer, hasta disfrazarse de piñón fijo con un chico, o de la payasa Filomena, no suple el apretón de manos antes de la audiencia y generalmente también después, ¿cierto? Entonces, no nos enamoremos de una justicia mediatizada que retroceda respecto de un valor fundamental que es la inmediación. Esto lo vemos a veces en colegas muy entusiastas, no por jóvenes, yo también fui joven.
que creen que tenemos el equipamiento de Uppsala, por ejemplo, en Suecia, y no se dan cuenta que tenemos algo muy parecido a Darfur, en Sudán. Pero también se ve, y lo digo porque mi superior jerárquico, la señora defensora general, lo ha dicho, se ve en el fuero penal, y el fuero penal federal en particular, no el de Comodoro Pi, el del norte, etcétera, donde la posibilidad de trabajar a distancia significa no sentir el olor tumbero de la vida boliviana cargada de droga por los oficiales y mandada al muere, una de cada tantas se entrega. Y una cosa peor, permite que un juez pueda ser juez de juicio, uno, otros dos, subrogando tres, y hasta un cuarto juez con un aparato. Entonces, no nos enamoremos de esto que estamos haciendo, porque esto es transitorio y es de estricta necesidad. Sigamos los principios en los cuales la doctora Wannon es pionera en muchas cosas, de la inmediación, de la audiencia con la gente, del conocimiento personal, del tener el feedback, de la cara, del malestar de una persona cuando alguien dice. Entonces, el derecho penal de última ratio tiene que ser para nosotros un principio fundamental. Si pensamos que toda la sociedad se maneja a punta de derecho penal, pues vivimos una sociedad que ni es democrática ni es humana. Al revés, tenemos que concentrar la respuesta penal en aquellas conductas, lo vamos a decir, que realmente lo merecen. Segundo presupuesto, la materialidad de los actos, o sea, el acto en sí mismo, la conducta, si usted puede ser, muchas veces, no siempre, ¿no es cierto?, alcanzada tanto por uno como por otro derecho. Y es allí donde aparece la prudencia de qué rama conduce la solución. Porque el mismo hecho puede ser visto por un derecho o por otro. En su materialidad, no así en su intención, etcétera, y sobre todo en su tipificación. El tercero, el derecho agredido tiene que ser de tal importancia que lo convierta en un bien jurídico protegido penalmente. No todos los bienes jurídicos son protegidos penalmente, ni es razonable que así lo sea. El día que sea delito los ruidos molestos, por ejemplo, y no una mera contravención, viviremos un estado policial. El día que sea delito salir a la esquina sin pedir esa especie de permiso que había que pedir, que felizmente un fallo de la ciudad de Buenos Aires en un fin de semana echó por tierra, no estaremos viviendo en una sociedad humana y vivible. Estaremos en un mundo orwelliano que en las fechas ya hemos pasado desde el año 84, ¿no es cierto? La conducta tipificada, y no voy ya ahora al tema material, sino al tema subjetivo, debe ser dolosa o gravemente culposa. No digo solo dolosa porque estaría echando medio derecho penal por tierra. Yo no creo que matar a una señora embarazada llevando la mano a un chico en una picada sea doloso, ¿no? Sea culposo, perdón. Doloso o gravemente culposo, y no entro, porque no es una clase de derecho penal, en los temas de las gradaciones, la representación, la eventualidad, etc. Y un quinto presupuesto que tomo es que debe evitarse la reiteración de intervenciones sobre los niños víctimas. Lo digo sobre los niños víctimas porque es crucial, pero me atrevo a decir que esto sucede respecto de toda persona. Cuando una persona debe contar una, otra y otra vez su situación y su drama, a uno, al otro y al otro, no estamos respetando la dignidad de esa persona. En los niños es particularmente dañino esto por el efecto que crea. El efecto de retracción, el efecto de humillación y el efecto de incorporación, como quien está sobre la misma llaguita, lo hacen los niños, ¿no? Rascando permanentemente y termina siendo una úlcera. Entonces, evitar las reiteraciones. Y voy a empezar en este tema, por así decir, de mayor a menor. No solamente porque a veces el tiempo corre y no podemos terminar todo, porque creo que tenemos que entrar a ver la gravedad de ciertas situaciones.
Primero, el derecho penal es de última ratio, y les dejo una cita de un instrumento que es muy interesante. Creo que se tendría que haber hecho con más presencia latinoamericana, que es el reciente Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia, Santiago Muñoz Machado, excelente jurista español. No toda actuación culposa, esto es el diccionario, de la que se derive un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio determinan que en la esfera penal deben incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil. Aquí está hablando tan solo del tema de responsabilidad por imprudencia, o sea, por culpa. Por supuesto que supone el dolo, ¿cierto? Y bueno, y habla de el preámbulo del Código Penal Español. Por eso digo que está la Real Academia es para toda la lengua, pero a veces solamente recoge lo castizo, por así decirlo. Pero esto, cambiando los artículos, es aplicable a todo el derecho. Y no solamente al derecho del mundo hispano, a todo el derecho. La idea, no, y quiero aclarar, no de abolicionismo. Yo no soy abolicionista. Y no soy abolicionista porque he caminado mucho en América, de México al sur, pero que me faltan las Guayanas y algunas islas, y Belice. Y creo que un altísimo, no digo el 100%, por supuesto, porque sería un exagerado, pero la casi totalidad de las víctimas son humildes, pobres y vulnerables. Entonces, el abolicionismo penal en América Latina deja indefensas a las víctimas vulnerables. No es igual que en otros lados. Entonces, no soy abolicionista, pero sí creo que la idea de un derecho penal mínimo, la idea de un derecho acotado, penal acotado, que no desborde sobre la totalidad de las conductas, es el camino adecuado. Pongo entonces, por aquello de que a buen árbol se acoge o se arrima, y buena sombra recoge, un texto de la Real Academia en este sentido. Y entonces comienzo, disculpe, salteé una, ¿no? El segundo tema, la materialidad de los actos, alcanzada por uno o por otro derecho. La misma conducta puede recibir una sanción penal o una respuesta civil especializada. Y yo sostengo que es preferentemente la última. ¿Por qué? Porque la respuesta civil, por dura que sea, por insatisfacción que cree, que generalmente la cree en uno o en otro, y a veces en los dos, siempre agravia menos que la respuesta penal, que el proceso penal, no que la condena penal solamente, que el propio proceso penal, y por lo tanto no agrava, no agravia o agravia menos, no agrava el conflicto intrafamiliar. Hemos visto volver causas, problemas, después de 5 años de tránsito por lo penal, desecho. Nunca yo digo insoluble porque creo que eso no existe en el ser humano, siempre hay una esperanza de modificación, pero con una muy difícil posibilidad de acuerdos, fundamentalmente los temas de delitos sexuales. El límite lo va a constituir la gravedad del caso y la naturaleza de la agresión al niño. Como autor de niños, y a veces con representación a modo principal, no tolero que se indemnice y aquí no ha pasado nada, o se acuerde con una probation, un abuso sexual contra un niño. Un abuso sexual o se prueba que sucedió o que no sucedió. Y en algunos sujetos más todavía. Recuerdo siempre una UFI de provincia, se denuncia porque una chica, hermana de un chico internado en un hogar de provincia, me decía que cuando veían televisión a oscuras, el director del lugar la tocaba. Me lo dijo en la cara a mí. Denuncio, y claro, las UFIs tapadas de cada turno tienen homicidio, era la época del secuestro extorsivo. No lo terminaban de definir. Yo digo, mira, tienen que definirlo, aunque sea lo que mal llamamos un abuso simple, porque este hombre es un director de hogar. Entonces, o es o no es. Y si es, no puede seguir siendo director de hogar, y si no puede, le tenemos que pedir disculpas. Una mala interpretación de la cosa, una chiquilina con problemas también. Pero no se puede dejar
a prescripción una cosa de esta naturaleza, aunque sea la más leve de las conductas de abuso sexual. Que la levedad del abuso sexual no depende del hecho, depende de cómo lo vive la víctima. Por eso la tasación objetiva es siempre difícil, sobre todo en el tema del abuso gravemente ultrajante. Lo gravemente ultrajante no pasa solo por conductas objetivas, sino pasa también por cómo lo vive la víctima. Entonces, los casos de abuso sexual infantil son, y han sido siempre, el primer punto de contacto entre familia y penal. Pero doctor, hay muchos abusos que no son intrafamiliares. Sí, señor. Hay abusos callejeros, hay abusos en colegios, hay abusos en parroquias. Acabamos de tener una sentencia formidable en Mendoza, en el caso Próbolo, realmente muy buena. La última cámara Gesell que tuve en Buenos Aires antes de la pandemia fue con un muchachito, donde se nos presenta en turno la más alta autoridad de la diócesis, diciendo, este sacerdote fue denunciado por una conducta sexual con un chico, el chico era defendido nuestro de años atrás, por un tema de los padres, estaba con los abuelos. Yo hice la investigación canónica, los separé de la parroquia, elevé a Roma para que lo destituyeran, pero por el último motu propio de Francisco, que nos dio en marzo, no basta con eso, vengo a ponerlo en manos de la justicia civil. Y yo dije, algo está cambiando para bien en nuestra sociedad. Y acompañé al muchachito a una cámara Gesell, me pidió que fuera un varón el que lo tomara, lo logré porque pedí que fuera un interrogador varón, y lo acompañé, lo escuché por supuesto, una declaración clarísima, una conducta perfecta también de la defensa de este sacerdote, que no repreguntó, porque era tan claro que no había para repreguntar nada. Y entonces uno dice, podemos llevarlo penal con humanidad. En este tema, por eso digo vamos de mayor a menor, porque voy a tomar el tema más espinoso de entrada, aparece la influencia de la tesis de Richard Gardner sobre, acá ustedes me dirán, doctor, usted dice que no está adoctrinando, pero puso falso. Bueno, el síndrome de alienación parental, no borro el falso. ¿Quién es Richard Gardner? Richard Gardner es un psicólogo estadounidense que comenzó su tarea siendo psicólogo y perito de parte, consultor del ejército norteamericano, algunos dicen en Vietnam y no es cierto, él estuvo en Alemania, donde aparecía que los soldados tenían situaciones sexuales con jóvenes de la zona, jovencitas o no tan jovencitas, a veces falsas, tendrían alguna ventaja, muchas veces ciertas. Pero él se formó, así como yo me formé del lado de las víctimas, él se formó del lado del acusado. Entonces comienza a elaborar una tesis de la mentira de la víctima. Atención que esa tesis en victimología fue inicial. Los primeros trabajos que se llamaron de victimología, estaría refiriendo a los años 30 y 40, comenzaron con trabajos sobre la víctima de abuso sexual y la actitud de la víctima de abuso sexual. Después fue cambiando. Lo cambió la gran victimización, fundamentalmente la Shoah. Por eso, después de la guerra, los mismos que escribían sobre la víctima de abuso sexual empezaron a hablar sobre las víctimas colectivas, donde no había ninguna actitud de la víctima que provocara nada. Y por eso el primer Congreso Internacional de Victimología del año 73 se hace en Tel Aviv. Entonces, la victimología fue cambiando, fue rotando, es una disciplina apasionante, dura, pero apasionante, porque uno además tiene posibilidades de hacer el feedback entre lo que lee, los estudios de un pueblo, de otra área, con el caso cotidiano. Hoy, de las 4 audiencias, 2 con victimología clara, victimización clara. Entonces, aparece en este autor norteamericano la idea, que después traspasa incluso en una experiencia personal, pero a mí no me gusta hablar de la vida personal de ningún autor,
que existe él lo toma de la folie 2, una patología conjunta. La folie 2 dio paso al Munchausen, por ejemplo, y de ahí él toma la idea de síndrome de alienación parental como patología del chico, influida o colocada por la madre. Es una clara referencia a una variable después negada del síndrome de Munchausen, que es el síndrome de Munchausen por poder, o sea, cuando el chico sostiene lo que la madre inventa. ¿Existe eso? Existen casos. Hace ya muchos años, casi 20, sí, 20. Una tarde de domingo de lluvia, me acuerdo, estaba en la defensoría, estaba cubriendo otra defensoría, 4, y me llega un caso, era el doctor Carrasco Quintana, en el cual la mamá había hecho de todo, hasta recurrir al presidente del Colegio de Abogados, llevando un cuello ortopédico, sosteniendo que su hija tenía SIDA, es un caso de una ciudad del interior, y que no podía caminar y que nadie hacía nada. Una cosa rarísima. Y la había terminado internando en una clínica psiquiátrica en Quilmes. Quizás por más joven, quizás porque había terminado la carga de trabajo, esa misma tarde me voy a ver a esta Ludmila, me acuerdo siempre, miembro del equipo de gimnasia y de atletismo de la provincia de origen, que la madre le había dicho que tenía SIDA, se había quedado como estigmatizada en el colegio. Se imagina, hace 20 años de su SIDA era terrible, ¿eh? No es igual que ahora. Y había quedado libre, le habían dado la posibilidad, con todos los recursos espantosos y amparos ante la Ministerio de Educación de la provincia, de dar las materias. Fue la muchacha a pedir los programas y ver los libros, y cuando vio lo que tenía que dar, comenzó a sentir dolores y a quedar con dificultades para caminar. Fíjense ustedes, ¿no? Y terminaba internada en una clínica de las más duras de nuestro sistema. Voy a verla, me presento, la chica en silla de ruedas, comienzo a conversar. Bueno, la chica terminó, no crean que es un milagro del Ministerio Público, terminó caminando de mi brazo, porque era todo, no sé si falso, no tenía raíz física. Así que puede haber casos de influencia así, pero son muy contados. Este síndrome de alienación parental llegó a la Argentina a finales de los 90, en realidad lo trae un destacadísimo psiquiatra, Eduardo Padilla, y lo desarrolla un grupo de psicólogos sistémicos muy importante también, y con una formidable actuación en el primer momento de los juzgados de familia, en los 90, y lo toma el doctor Eduardo Cárdenas, gran amigo, gran juez, gran persona, en esto para mí equivocado. Y lo proyecta a la sociedad jurídica en un famoso artículo, El abuso de la denuncia de abuso, que trataba de un caso del juzgado 92, que yo había manejado personalmente hasta el final, digamos, porque fue una situación durísima de denuncia, interrupción de contacto con 2 chiquilinas ya adolescentes, y esfuerzo después del sobreseimiento, por reponer el contacto con una mamá que decía: doctor, si usted está, yo confío, pero solas no. Era un caso que se había originado cuando la fiesta o la misa final de año de la nena que pasaba de jardín a primer grado, y estaban entonces en la misa el papá con la nena al hombro, la otra chiquita en el medio, la mamá. Ya divorciados, pero han vivido juntos muy bien. Y de pronto una anciana religiosa, 90 años cuando yo la conocí, 80 y pico en ese momento, la llama a la madre y le dice que por debajo de sostenerle el papá estaba manoseando a la nena. No lo había visto la madre. Y se arma un desastre con declaraciones notariales que se juegan más tarde, todo una complejísima situación donde, con declaración adelantada, pues estaba muy enferma la religiosa. No estoy hablando mal de ella, quizás quiso proteger a una de sus alumnitas. Cuando no siempre vamos a las pruebas testimoniales, no podemos, pero es así, y en otra vamos. Digo, pero ¿cómo, hermana? Por favor, explíqueme cómo la tenía. Porque yo con 5 hijos siempre tuve alguno a UPA,
y además me vomitaban, me babeaban, y la tenía, siempre la tuve de abajo. Digo, ¿cómo la tenía? Y bueno, no podía decirle, me dice, pobrecita, y entonces digo, ¿como San José tiene al niño en las estatuas? Sí, así, ya que me lo mandó de pedófilo San José. Lo cierto es que la justicia penal, tras 5 o 6 años, había eliminado todo vestigio de esa posible actitud, pero quedaba la herida. Y tuve la experiencia, por eso le digo, esto no nace de la ciencia abstracta, de acompañar a este papá al mismo colegio. Yo la conocía a la nena de antes. Y miren qué duro lo que les voy a decir. En medio del patio, todas las grandulonas, muchachitas de sexto, séptimo grado, jugando, corriendo, todas del mismo uniforme. El papá no sabía cuál era su hija. Y yo le tuve que decir, esa es fulanita. ¿Se dan cuenta de lo duro que es? Bueno, hubo todo un largo camino en eso y finalmente, no Eduardo Canas padre, creo que fue el hijo, pidió que no se interviniera más en esa forma gradual. Bueno, nunca más vio a las hijas. En ese momento, Eduardo padre, no José Eduardo, escribe el famoso artículo en que presenta a Gardner en la Argentina, que creó una conmoción en el ambiente del abuso y maltrato infantil, porque dio nombres de lo que llamaba la versión canónica, etcétera. Bueno, un gran lío. No voy a insistir sobre este tema, salvo voy a ustedes a proponerles, porque cada uno tendrá su visión. De hecho, el Dial ayer sacó una visión favorable a este síndrome. Yo solamente les voy a presentar algunas frases, algunas citas textuales. Después de ver estas citas, el que quiera citar a Gardner, o como dicen los organismos, las instituciones favorables a él, no se cita a Gardner en el síndrome, se actúa en consecuencia. La consecuencia de la folia de es la separación inmediata, porque si no, se reactiva uno con otro, ¿cierto? El que quiera hacerlo después de esta cita lo hará, pero lo hará habiendo escuchado a Gardner. Gardner se suicidó en 2003, pero ha dejado una escuela. Fíjense ustedes, yo voy a leer algunas, por algunas suelo no leerlas porque esto lo hice para presentarlo en un congreso de fiscales de todo el país. Resulta interesante que de todos los pueblos de la antigüedad podría bien ser que los judíos fueran los únicos punitivos hacia los pedófilos. Les pongo la cita, este material les queda. Bueno, si es así, mi honor al pueblo judío. No es así. Pero si así fuera, o sea, si una tradición judeocana nos llevara a decir que no se puede tener relación sexual con las criaturas y menos con ninguna criatura, perdón, menos con ninguna criatura, pues yo tengo que colocar en la nómina de honor de todo lo que le debemos al pueblo de Israel este concepto. Si Gardner tiene razón, si los contrarios tienen razón. Yo creo que acá hay un pensamiento en Gardner muy complicado, muy discriminador y muy, los franceses dirían, ciblé, o sea, apuntado al centro de lo que él considera el corazón de la defensa de los niños en la actividad sexual. Pero seguimos. Si el padre abusador no sabe esto, ya debe ser ayudado a darse cuenta que la pedofilia ha sido considerada la norma, por la vasta mayoría de los individuos en la historia del mundo. Debe ser ayudado a darse cuenta que aún hoy es una práctica generalizada y aceptada entre literalmente billones de personas. Tiene que darse cuenta que en nuestra sociedad occidental, especialmente, asumimos una posición muy punitiva y moralista respecto de tales iniciaciones. Quien comienza diciendo esto, para mí, pierde legitimidad, aún en el caso concreto de falsa denuncia, porque una cosa es que sea falsa, otra cosa es que no se pueda probar, y otra cosa que lo que se denuncie sea la norma de conducta de una sociedad. Pero hay una vuelta de rosca, y eso hiere al defensor de menores, porque dice, no, la culpa la tiene el chico. En la actualidad, el niño sexualmente abusado es generalmente considerado como la víctima, a pesar de que el niño pueda iniciar encuentros sexuales seduciendo al adulto. Hay un total continuum que debe ser considerado aquí, desde aquellos niños que fueron forzados y no obtuvieron placer,
y podrían ser considerados hasta habiendo sido violados, a aquellos que disfrutan inmensamente con respuestas orgásticas a las actividades sexuales. No sé si están sosteniendo los colegas que me escuchan, este sistema no permite el feedback del sentimiento de estremecimiento, de horror, las vueltas de rosca de este pensamiento. No solo es iniciativa del niño, sino que hay niños que no obtuvieron placer y otros que sí hasta el orgasmo. Y los niños mayores, que es una de nuestras preocupaciones en esto, pedofilia sobre niños chicos es una perversión profunda, pero la relación acelerada ante el adolescente o la adolescente aparece como mucho más generalizada porque existen pautas culturales de distintos ámbitos antropológicos que manejan las edades de modo diferente, ¿no es cierto? Aquel diputado Estrada, que nada tenía que ver con los Estrada de Buenos Aires, era de Salta, por eso cuando algunas cosas se dan en Salta hay que saber hilar los puestos, ¿no? Salta es una ciudad, una provincia que quiero mucho, tengo muchos amigos, la admiro en tantos aspectos, estoy preparando el bicentenario de la muerte de Güemes en la asociación, pero a Salta le debemos la independencia, pero tiene algún sector, no todos por supuesto, tienen algunas cosas raras, como aquel secretario de Seguridad que me minimizó el tema de la turista japonesa porque la habían hecho cruzar el río en ropa interior, etcétera, duró un día. O aquel doctor Hoyos que se llevó a un hotel de alojamiento a la hija de una trabajadora de su finca de 7 años. Los empleados del hotel de alojamiento tiraron la puerta, perdieron el trabajo, Hoyos tuvo una condena, hoy está ejerciendo. Y el diputado Estrada, en aquellos debates sobre levantar de 12 a 14 años el límite de prohibición absoluta, o sea, de no permitir no considerar la voluntad, y que finalmente se transó en 13, fue aquel que dijo, y está en actas de comisión, pero si en mi provincia las chinitas a los 12 años están en peso. Bueno, esta idea de las chinitas en peso a los 12 años aparece por este lado. Pero fíjense cómo la seducción, los niños mayores, bueno, ustedes lo han leído, incluso con una cita de Hamlet. Nosotros tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales entre adultos y niños. Vuelvo a decir, quien tenga que defender la situación de una falsa denuncia puede basarse en todos los elementos de la falsedad y ante la maldad del falsificante. Pero si va a citar a Garner, sepa lo que está citando. Y aquí aparece la otra vuelta de rosca, que es sobre las madres. Una conducta o un pensamiento absolutamente misógino y agresivo respecto de las madres, que no podemos tolerar en el estado actual de nuestra ética social. Si la madre ha reaccionado al abuso de manera histérica o lo ha usado como excusa para una campaña de denegación del padre, el terapeuta hace bien en tratar de traerla a la cordura. Su histeria contribuirá a que el niño sienta que ha cometido un horrible crimen y disminuirá la posibilidad de todo tipo de acercamiento con el padre. Uno debe hacer todo lo posible para ayudarla a poner el crimen en una adecuada perspectiva. Ella debe ser ayudada a apreciar en la mayoría de las sociedades del mundo tal comportamiento era omnipresente y que esto aún es así. Yo enseño historia de la niñez y señalo algunos del libro y otros que he encontrado yo ejemplos de barbaridades con los niños. Todas las que tenemos, hay un famoso libro de Alessandro, se llama Il Bambino, es italiano, Il Bambino en el basifondo de la antigüedad clásica. Horrores, ¿eh? De la Roma, de la Grecia. Pero todo lo que podemos juntar sobre los horrores de la historia respecto de los niños en el siglo XX, XXI, digamos, es más todavía. Porque realmente somos un siglo demoledor respecto de los niños en muchos temas. Entonces, madre histérica, perdonen que corra así, madres abusadas, o sea, la madre que denuncia refleja que ha sido abusada por un padre abusador u otro abusador sexual. Y eso interfiere, o sea, está proyectando su abuso de niña, de adolescente, que existen, por Dios, sobre la conducta del padre. Entonces, usted se da cuenta, el viejo recurso de
a la víctima o al denunciante de una victimización, colocarlo en acusado. No ha podido superar el trauma de ella. ¿Hay casos que esto sucede? Sí, señor. Y hay casos en que me lo han dicho llorando, mamás. Y hay que darlo, evidentemente. ¿Es la generalidad? ¿Toda madre que denuncia es una madre que ha sido abusada? No, no es cierto. Seguimos, si usted me permite, con la número 12. Bueno, yo no lo leo. Lean ustedes, porque hay como un creyendo, por supuesto yo lo organicé creyendo, un creyendo sobre la figura materna. Ahora, no es solamente abusada, sino que tiene problemas sexuales. Y entonces hay que ayudarla a que pueda tener gratificación, a través incluso, ustedes lo ven, de minículos, de lo que quieran, que cada uno en su vida hace lo que sea entre adultos, pero que esta sea la explicación en materia de abuso, de proyección de su frigidez, si ustedes quieren, respecto del abuso del niño, es una exageración, una barbaridad que no debe ser citada. Y ahí aparece finalmente la justificación. Es de relevancia la creencia de que muchos de estos terapeutas, de que un encuentro sexual entre un niño y un adulto, no importa cuán corta, no importa cuán tierno, amoroso y no doloroso, automáticamente y predeciblemente debe ser psicológicamente traumático para él. Lo determinante acerca de si la experiencia será traumática es la actitud social hacia esos encuentros. Esto está escrito a un siglo prácticamente, quizás, de que Freud consideraba la pedofilia como perversión. Y este concepto, que ruego que lo recepten, porque esto es realmente la culminación de un pensamiento desviado, yo creo que es razonable decir que en este momento hay millones de personas en Estados Unidos que están, ya sea directamente acusando o apoyando falsas acusaciones de abuso sexual, reconocido de manera extremadamente exagerada, o situaciones en las cuales ha habido abuso sexual de buena fe. Él dice abuso sexual buena fe. Miren, el concepto de abuso sexual de buena fe es realmente demencial. Porque cuando hay buena fe, o sea, un rozamiento casual en no sé dónde, no es abuso. Pero abuso sexual de buena fe, con actividad sexual sobre un niño de buena fe, es un concepto absolutamente deleterio en este tema. Y les recuerdo un final en una de sus obras: necesita juicios civiles bien publicitados contra psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, trabajadores en la protección de niños, defensores de los niños, me tocan, policías, detectives incompetentes y exagerados, cuya inaptitud ha promulgado una falsa acusación. Estamos en ese momento nosotros. O sea, lo que se llama el backlash, o sea, la acusación a quienes denuncian, la acusación a quienes intervienen y en muchos casos no pueden probar, porque el abuso sexual simple, sin penetración, es muy difícil de probar. Porque además hay un solo testigo. Y voy a decir algo haciéndome cargo porque suelo ser muy sincero en esto. Un distinguidísimo profesor de la UBA, formable penalista, formado en Alemania, asesor del senador Quincio en aquellos años 90, de San Luis, y bueno, trabajó, hizo la presentación del senador Angelos, presentado por un senador de partido distinto, cuando la acusación de enriquecimiento ilícito, de la cual fue absuelto, pero sosteniendo que la inversión de carga de la prueba en el enriquecimiento de funcionarios es inconstitucional. Estoy hablando del doctor Sancinetti. Yo quisiera ver hoy si salimos a decir eso en cualquier lado, por ejemplo, en una marcha en el Obelisco, nos cuelga. Es uno de los delitos donde se invierte. Yo tengo que probar de dónde saqué el dinero para
carga del auto. ¿Cierto? Se invierte la carga del auto. Perfecto. Después fue el que hizo el trabajo para Abraham, diciendo que era nula toda la causa de cabezas. Yo quiero ver si decimos en un medio una cosa semejante que nos pasa. Y finalmente fue contratado, no importa por quién, porque lo dijo él públicamente en una sesión académica en el cuerpo médico forense, además lo dijo, para hacer un trabajo sobre la causa Grassi. Y de esa causa, por aquello que yo digo, que el derecho nace de los casos, sacó dos importantísimos artículos y libros que fundan dos principios: testigo único, testigo nulo, y nadie se puede dar testigo en su propio caso. Cuando lo dijo en el cuerpo médico, las colegas psicólogas y psiquiatras infantiles me habían invitado a escucharlo. Cuando se abrió la charla, le digo, está inteligentísimo, las obras son de una erudición impresionante, creo que no dejó elemento por tocar. Quizás en la estela de Gardner, porque empieza con el Levítico y el Deuteronomio, y sigue después diciendo que hasta el siglo XVI no había una respuesta, empiezan respuestas dignas. Testigo nulo, y nadie puede ser testigo en su propio caso. Digo, doctor, lo felicito por la erudición de la presentación, he leído los artículos en doctrina penal, la verdad que ilustra desde lo cultural el tema penal. Yo le quiero preguntar algo. ¿El reconocimiento en rueda de presos se equivale al testimonio? Sí. Entonces le digo, mire, ha pasado, pero supongamos un caso de un violador serial. Los diarios crónicos dicen el sátiro de la carcajada, el sátiro del martillo, el sátiro de la bicicleta. 25 señoras víctimas se animan a reconocer en rueda de presos. Las 25 en actintos señalan al imputado. Todas ellas son testigos en su propia causa y todas ellas son testigo único en el hecho. Por lo tanto, el primero es nulo, el segundo es nulo, el 25 es nulo, todos son nulos. Sí, y le digo, mire, esto lo podemos decir entre nosotros, con una formación universitaria en un ámbito cerrado. Si yo lo digo cuando voy a comprar el pan a la panadería los sábados a la mañana en mi barrio, y se lo digo a un vecino, me va a decir, don Álvarez tomó temprano. La carcajada fue total, y cuando podemos lanzar la carcajada como forma de reacción, la evidencia del argumento queda muy, muy flagrante. Testigo único, testigo nulo, por casos del padre Grassi, perdón, padre es muy sagrada, de Grassi, y que condenado por 13 jueces en total, ¿cierto? Entonces, la persecución a profesionales en los casos en que no se puede probar por testigo único, o en los casos que no se puede probar por las 1000 cosas, sobre todo en los abusos simples, no puede llevar a acciones de responsabilidad civil, salvo dolo, ¿no es cierto?, como las que propone Gardner en esta página. Lo dejamos entonces, creo que es el obsequio que les hago, porque por lo general estas citas no están en circulación. Si hay algún error de traducción, me hago cargo, pero no lo hay en el concepto. Vamos al tercer de los elementos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido penalmente? Tiene que tener importancia suma, no puede ser cualquier tema. Y si entonces un penalista clásico, la misión del derecho penal es defender los valores elementales de la vida, lo hace protegiendo los bienes vitales de la comunidad. En todos los lineamientos de marcos teóricos esto es claro. Una sociedad que defiende con el derecho penal todo, hasta el estacionamiento correcto, es una sociedad tan enferma. Sigo rápidamente porque se me está yendo mucho el tiempo. Y la conducta tiene que ser dolosa o gravemente culposa. Y acá voy a citar a un filósofo del derecho penal de línea absolutamente a los otros. Estoy citando de Belzel o de quien fuere, o de Rosin o de Fraioli, a Gunther Jacobs, ¿cierto?, que tanto ha influido en esta
determinados avances, ¿no es cierto? De esto yo le encuentro razón. Hay mil cosas de Jacob que yo no comparto desde lejos, sin considerarme a la altura para distinguirlas, ¿no? Todo adulto está en posición de garante frente al niño. Es decir, en condición de una persona que tiene especiales deberes de custodia respecto de ciertos bienes jurídicos que la hacen penalmente responsable cuando sobreviene un resultado que estaba en la obligación de evitar o impedir. Estos temas de responsabilidad objetiva pueden ser muy discutidos en muchos ámbitos, pero respecto de los niños yo creo que esta frase de Gunther Jacobs es acertada. En los casos de obligación por función, parientes, docentes, religiosos. Y en general, una noticia que ha pasado un poco desapercibida, no digo que nadie la ha citado, pero que no se ha dado el alcance que tiene en el nuevo Código Civil, que es de 1710. Nosotros el deber de prevenir riesgo lo sacamos del principio general de Alton Leider, ¿no es cierto? Ahora está claramente en las obligaciones, como fuente de obligación, toda persona, dice el 1710, tiene obligación de prevenir los riesgos. Por lo tanto, hay determinadas conductas que, sobre todo en personas que tienen función, estoy pensando en el tema religioso, estoy pensando en el tema docentes, en la cual la responsabilidad es más estricta. Finalmente, limitar la multiplicidad de intervenciones, y le cito una directiva del ECOSOC, ya antigua, del 2005, antigua en la velocidad de estas cosas, que obliga a limitar el número de entrevistas, reducir al mínimo el número de entrevistas, declaraciones, vistas, todo contacto innecesario con el proceso de justicia, por ejemplo, utilizando grabaciones de video, y esto es lo que se hace en el marco del 250 bis del Código Procesal Penal. Vamos ahora a situaciones concretas. Yo seleccioné 4, digo, y uno más referido a personas con discapacidad, como de Yapa, si ustedes me permiten, no porque sean los únicos, sino porque son los más comunes, lo que se nos presenta en estos últimos 25 años. Primero voy a obligaciones generales. Derecho de protección de la familia, toda constitución social lo tiene. Nosotros ingresó en la del 49, ya quedó en el 14 bis. A nivel internacional, la primera declaración que hace esto es, el 14 bis, es la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá, abril del 48, 1948, una declaración que abre el corpus constitucional de tratados y declaraciones de la Constitución del 94. A veces es poco apreciada porque es americana, ¿no es cierto? Y se reconoce, por supuesto, la de diciembre del 48, que es la Convención de ONU. Esta fue dada en el marco de la sesión de la Conferencia Panamericana de fundación de la OEA, o sea que en nuestro continente las declaraciones de derechos y deberes y en función de la familia aparecen muy tempranamente, el 14 bis. Y entonces vamos a ver ahora los textos respecto de una primera cruce de lo penal y lo de familia en el tema alimentos. Hablamos del tema abuso, ahora hablamos del tema alimentos. Yo les dejo acá porque sería tedioso hacer cada una de las leyes, como en el año 50, como derivación de aquel principio de la Constitución entonces vigente desde el año anterior, aparece en la tipificación de el incumplimiento de deberes de asistencia familiar. En caso de los hijos menores de edad, fíjese que ya se va de 18 años o más si fuera impedido, cuando la mayoría de edad en aquel momento era 22, la mayoría de edad civil, bajo 21 en el año 68, y ahora está en 18. ¿Por qué? Porque se asociaba a la capacidad laborativa del hijo, y por eso la excepción era que estuviera impedido. La palabra impedido es arcaica. En realidad que tuviera discapacidad para lo laboral.
En el año 91, y algo tuve que ver en este artículo, no ha transitado, perdón, acá, estamos en el 24, ¿no es cierto? Se agregó el artículo 20, segundo bis. Esta es una figura relativamente nueva. Va a cumplir 30. Desde la experiencia de defensor y en una función que me permitía, digamos, presentar o influir o ayudar en proyectos, se creó la insolvencia alimentaria. La insolvencia alimentaria, que es con una pena mucho mayor, a quien con finalidad de eludir el cumplimiento de obligaciones alimentarias, maliciosamente destruyera, enseñara, ocultar o hiciera desaparecer bienes de su patrimonio o fraudulentamente disminuir su valor y de esta manera frustrar en todo o en parte el cumplimiento de dichas obligaciones. Entonces, lo que mencioné como principios generales, para mí juega en este tema. Es razonable que no todo incumplimiento, demora, pago parcial tenga sancional. Claro que sí. Pero en el extremo es razonable también que se persiga penalmente a quien defrauda los derechos del hijo a través de las 1000 cosas que sabemos que se hacen. 1000 maniobras para eludir la obligación alimentaria firme. Entonces, en estas dos modalidades de comisión penal advertimos desde mi punto de vista el juego de los principios. No en todo caso, si te estaba obligado a pagar 10.000, pagó 8.000, no comete. Pero sí aquel que pone sus bienes a nombre de todo el mundo, que transfiere sus acciones, que tiene un pasar impresionante, pero todo a nombre de otro. Y esto sucede con cierta frecuencia. Entonces, hay también penalización por exceso. Y acá me voy a referir a otro elemento cotidiano que cada vez crece más, que es la aplicación de la ley 24270 sobre impedimento de contacto. Quizás exagerando, pero les puedo decir que no hay caso de régimen de contacto, de visita, se llamaba antiguamente, comunicación es el mejor término para mí, peleado, que no tenga en paralelo una 24270. Primeramente en el fuero correccional nacional, después pasó un año y pico al fuero de instrucción, fue un desastre, porque el fuero de instrucción no estaba preparado para estos casos. Y finalmente fue transferido a la ciudad y por lo tanto opera en los juzgados penales, convencionales y de faltas de la ciudad. Con lo cual el resultado es que tenemos las causas o el problema, por así decir, la familia, encabalgada en dos fueros de distintas jurisdicciones. Esto generalmente lo que trae son contradicciones, atrasos en el tema, erizamiento de las situaciones, etc. Acá tenemos el texto legal, no quiero insistir, se los voy a dejar. El proyecto fue un proyecto que presentó una asociación de padres separados de sus hijos a través del senador Yoma, que no se advirtió que la tipificación tenía que ser más precisa. Porque si se dijera quién obligado a cumplir un régimen de comunicación por sentencia firme o acuerdo homologado, no lo cumpliera, y entonces tendríamos 4 casos, 4 condenas. O intimado a ellos no lo cumpliera, porque confluiría la figura de la desobediencia, el 239, con la figura de la protección del vínculo. Pero si todo acto de omisión es objeto de una causa penal, el desborde de lo penal sobre la familia máxima. He tenido un caso, está publicado con fallo de cámara con un comentario de la doctora Polerini, excelente profesional, la doctora la conoce, defensora, antes se llamaba ad hoc, ahora se llama coadyuvante, formidable profesional en este tema, muy formada, profesora también de
universitaria, en el cual habíamos tenido, juzgado 13 correccional de Dr. Guillandú, 17 denuncias, en una joven parejita, donde él, un muchacho de barrio, era el segundo de la Tuta Mohammad. La Tuta Mohammad, ustedes lo recordarán, fue aquel que cuando la toma del hospital francés aparece en cámara tirando de la gorra a policía. Bueno, un puntero fuerte. Este chico, 23, 24 años, era de la barra, no sé, yo no voy a decir banda, por favor, no quiero ofender a nadie, la Tuta Muhammad, y su deseo era hostigar a la chica, 22, 23 años también, con denuncias. Todas las denuncias que además, como no había nunca procesamiento, no creaban conexidad, fueron recorriendo la totalidad de los juzgados correccionales, los 14 juzgados correccionales, y llegó al doctor Guillandú y cita al nene, 3 añitos, a reunión. Va Polverini y me cuenta, el nene estaba jugando en el pasillo largo, por eso los jugadores estaban en Inmigrante, en el pasillo largo con los autitos, con el padre, normalmente, porque eran episodios que venían de celosías y de problemas entre una paquita joven. Y de pronto, querida colega, ya jubilada, secretaria antigua de correccional, llama para hacer la audiencia de contacto en su despacho, porque con eso cerraba la causa. Se logró el contacto, una vez más, la causa 17 sobre la misma situación. El nene se empaca, que estaba jugando con el padre, se empaca y dice, no quiero. Quedó muy grabado eso. Y además, fíjense lo que mis representados hacen, cómo son justos, comenzó con el dedito a tirarle todos los libros de la biblioteca a mi querida amiga, al suelo, hasta que, bueno, no pudieron hacer la audiencia. El padre se fue con el nene en baúl, porque no es la audiencia de contacto formal, una creación pretoriana, la que soluciona un tema de comunicación. No quiero, ahora ya es un muchachito grande, se lleva bien con el padre, porque les gustaba mucho ir juntos al fútbol. Entonces, el exceso de penalización. La doctora Polverini es profesora de esta diplomatura, no la tuvieron, la van a tener en la parte de juicio de adopción, así que les va a poder facilitar el comentario. Le cuento, claro, sí. Un comentario meduloso, bueno, nosotros siempre pedíamos que no se hiciera esa audiencia de contacto. Y apelábamos, íbamos sin boche con la ley que se hizo para los juicios de lesa humanidad, y si no se aplican los de lesa humanidad, se aplican además de las apelaciones sin boche con 10 minutos para fundar y 5 para contestar, ¿cierto? Muy, muy interesante. A mí nadie me cortó, pero bueno, uno tiene muy limitado. El último caso del mismo juzgado, el último caso nacional de apelación por el artículo 454, in voce, iba siempre yo, era una nena de 2 años, tan enfermita de diabetes precoz que cada 2 horas tenía que hacerse mediciones. 2 añitos. Y la citaban a una audiencia de contacto. Entonces, recuerdo, porque fue mi último alegato in voce en este delito, ¿no? Porque después se fue a la ciudad. No, sí, porque ese ya estaba. Digo, mire, no voy a hablar como defensor de menores, ya todos los argumentos lo he dicho en infinidad de fallos, tal, siempre respetado. Le voy a hablar a los 3 colegas que presiden el tribunal, porque sé que los 3 son de mi misma generación y son abuelos como yo. Es inhumano citar a forzar un encuentro en un despacho judicial, donde estaban secuestros, elementos de secuestro de no sé qué cosa, y estaban de turno y entraba un esposado, fíjate la verdad, a una nenita en estas condiciones. Por supuesto, se revocó la citación y sobreselló la jueza sin el encuentro, porque no había elementos. Elementos hay cuando existe una conducta de gravedad tal, así como en alimentos, cuando hay frustración de expectativas, insolvencia alimentaria, así cuando hay sustracción. Yo no creo que la sustracción en el sistema argentino sea aplicable entre padres. Yo vi cómo nació la reforma de la ley. Estoy pensando que hay gente que hace penales,
24410, el proyecto Aracino, la única ley que se votó el mismo día, un proyecto en diputados y uno en senadores, o sea, tuvo media sanción el mismo día y ganó porque fue votada en particular y en general la del Senado, el proyecto del Senado de Alacino por Entre Ríos, y trajo algunas cuestiones, entre ellos la suba de la sustracción de menores a 15 años de la pena, ¿no? Porque era 3 años, o sea, nosotros tuvimos, lo digo con vergüenza, porque me hago cargo como hombre de mi generación de las cosas con las que hemos convivido, no las que hemos hecho, hemos convivido. Don Julián Besteiro, el profesor, le decían en España, al final de la guerra civil, dice, la guerra la hemos perdido por nuestros errores. Y digo nuestros a modo retórico, porque yo no cometí ninguno de ellos. Un mes después terminaba la guerra y fue uno de los pocos, creo, no sé si el único del gobierno final, que se quedó en su despacho esperando que llegaran tropas franquistas. Fue a la cárcel y murió en la cárcel. Un hombre destacadísimo, don Julián Besteiro. Nuestros a modo retórico. Yo lo asumo también como don Julián y digo, nuestra sociedad tuvo un código penal contrahecho con 300 reformas que penaba más la sustracción de automotores que la sustracción de niños. Convivimos con eso. Entonces, la suba es desmedida respecto de los problemas entre padre y madre. 15 años significa que es respecto de tercero, porque se hizo sobre la base, la más costumbre de hacer leyes sobre casos, del caso de mi ahijadita, Eliana Garelli, sustraída en la Santillana en esos años. Entonces, es necesario ver cuándo hay que penalizar y cuándo no. En estas semanas, en turno a la Defensoría 1, porque estoy a cargo del hace 3 semanas, en la noche, antes de empezar el turno, me avisa una colega que le han avisado, porque está en medios, que un nenito de 4 años para 5, mamá argentina, radicados en México, ella se viene, hay pedido de restitución de México a Argentina, el padre australiano viene a Buenos Aires, ella se saca en Palermo para que pasee y desaparece. Y había sido encontrado en Brasil, saliendo clandestinamente y pretendiendo salir clandestinamente de Brasil. Entonces, rápidamente, si yo voy por la Convención de la Haya, como lo dije, el niño crece tanto que va a ser hincha de Botafogo, porque lo primero que tiene que hacer es cerrar la salida de Brasil. Y le llega la reconducción del pedido mexicano a Brasil, ¿entienden? Entonces, ¿qué hice? Jugó 77 rápidamente en la mañana, 4 pedidos, sencillitos, como sabe la doctora que hacemos cuando estamos corriendo, carilla y media. Cautelarmente, atribución de responsabilidad parental unilateral a la madre. Segundo, autorización para que viaje con su hijo de Brasil acá, porque la mamá viajaba. Tercero, autorización al cónsul nuestro en Río de Janeiro para que era conocido de la familia, además, y hablé con él, es excelente, y estaba camino ya al instituto donde estaba el nene, para que se haga cargo del niño y pueda tenerlo en su propia casa con su propia familia. Porque hay que evitar las internaciones en situaciones complicadas, no solo de salud, sino también de posible agresión, ¿comprende? Y cuarto, que lo estamos haciendo ahora recién, es la utilización del decreto 891, que es el de hicimos cuando el caso Wilner, en 95, para financiar las restituciones. Y que con la doctora, siendo secretaria, usamos en un caso de Ucrania, ¿se acuerda, doctora? Mamá en pareja con un marinero ucraniano varado cuando la disolución de la URSS, y tenía una nenita, el hombre le dice, vuelvo a Ucrania, Lviv, para que conozca a mi familia, después te mando el pasaje, historia. Y no volvió más. Lo único que tenía la señora era un teléfono. Entonces, con un dato de teléfono, ubicamos en Lviv al señor y la nena, hablando con él, sentía a la nena hablar atrás, y fue con unos pesitos en ese momento, todavía el final de la convertibilidad, y la
la ministra del ramo de Desarrollo Social, se llamaba en ese momento, o Acción Social, no recuerdo, aplicó por segunda vez el decreto, que es un fondo para financiar esto, adelantó 10.000 pesos, de los cuales la señora volvió rindiendo 5.000 en 7 días. Y nuestra cónsul en Kiev la acompañó pleno invierno de la estepa, ¿no es cierto? Metros de nieve, la tuvo en la casa y la acompañó a Kiev, a Lviv, son miles, es grande. Se rescató la criatura y volvió la mamá, y acá estuvimos esperando. Y ahí incorporé de meritoria, y ahora es colega curadora, a la doctora Balú, de familia ucraniana, y habla perfecto ucraniana, coronela de scouts ucranianos, que recibió en Ezeiza conmigo porque la nena había perdido el idioma. Así que cada caso tiene su fruto. Quiere decir que ahí yo creo, y así lo voy a hacer, este señor que se lleva clandestina al niño, aún en trámite de la restitución internacional, no sé cómo saldrá, para mí comete sustracción. Pero no aquel que se queda con el chico en la casa un fin de semana, o las 1000 cosas que estamos viendo. Entonces no quiero aburrirlos con esta casuística. Acá estamos en la número, ayúdeme, es esta la 21, ¿no es cierto? Bueno, otro ejemplo. La Estoy 27. salteando todo, ¿eh? Texto legal no. Superposición de competencias. En la 2470 hay una grave superposición, que es este artículo 3, que da al Tribunal Penal competencia para hacer un régimen transitorio, y que muchas veces se contradice con lo que se ha resuelto en Tribunal de Familia. Los tribunales penales prudentes remiten a la decisión del Tribunal de Familia. Otros, sobre todo aquellos que tienen poco trabajo, por así decir, lo voy a decir en términos respetuosos, pero hacen como si fuera un Tribunal de Familia sin competencia ninguna sobre ello y sin preparación para eso. Con lo cual estamos permanentemente en problemas. El caso más difícil se empeora si hay superposición de visiones distintas. Por eso el consejo a los colegas que hacen familia es: midan mucho antes de hacer una denuncia de 24270, porque puede ser peor la enmienda que el soneto. Nunca, no estoy diciendo que en representación de este nene, que a los 5 días estaba con la mamá, nos enteramos un domingo a la noche, el jueves estaba con la mamá, el viernes acá en Buenos Aires. Yo creo que ahí hay sustracción cometida acá. Pero, por supuesto que es opinable, y que puede bien desde el abolicionismo decirme: no, en ninguna situación hay sustracción entre progenitores e hijos, cometida por progenitores sobre el propio hijo. Así lo he sostenido en muchos casos, sobre todo con el argumento de la reforma de la 24410, lleva una pena altísima, impropia a situaciones familiares. Superposición de competencia, entonces, uno de los problemas graves entre penales. Incongruencias entre tratado y ley. Voy a obviarlo esto porque ha tenido una situación muy compleja. Nosotros hemos sido parte desde el año 18 del Tratado de Budapest, que permite, es una convención europea que permite incorporar extracomunitarios sobre la ciberdelincuencia y particularmente sobre la pornografía infantil. Tema realmente asqueante. Garner me diría de qué me horrorizo, que debe ser mi raíz judeocristiana, ¿no es cierto? Porque todo el mundo... Asqueante, asqueante. En Juzgado 10 tuvimos una situación que no vio la jueza, lo vimos con el doctor Agopián, hoy acá en el Juzgado 4, que fue de la doctora. Había 100.000 fotos, las cosas más horribles que se pueden imaginar. Arruinada la prueba porque la señora había abierto los archivos de la computadora que había dejado excluido el papá, y entonces el penal fue sobreseído, porque la pena de custodia no se había mantenido.
y además porque decía que había quedado de una máquina que había parado de un NN. Las 100.000 fotos sean espantosas, ¿eh? Mutilación, horrores, horrores tremendos. Por eso creo que la lucha contra la pornografía infantil tiene que ser uno de los temas actuales más fuertes, porque está facilitada por todas estas situaciones de estallido de necesidad de comunicaciones. El Convenio de Budapest, para ser firmado por toda la Unión Europea, puso posibilidades de reserva en los temas más difíciles, reservas que hizo Holanda. Aquí que cuando viene a la Argentina, en el año 17, el mensaje del Ejecutivo promueve la adopción, el ingresar, ratificar el Convenio de Budapest, Ley 27411, 22 de noviembre del 17, con las reservas holandesas. Claro, nadie va a decir que son de Holanda, ¿no es cierto? Las reservas de quienes tienen frente a la pornografía infantil una situación distinta. ¿Qué es lo que reserva la Argentina? Dicen que esto ha sido dicho en un fallo muy difícil en materia de la consideración de pornografía de una pareja en función de guardadores para adopción. ¿Qué es lo que reserva? Y yo se lo dije al jefe de gabinete del ministerio en aquel momento y se puso colorado como un tomate. Digo, si tu abuelo había firmado eso. Tu abuelo fue un defensor de menores, asesor de menores y ministro de la Corte. La adquisición de pornografía infantil por medio de un sistema informático para una misma o para otra persona. Eso la Argentina lo reservó. Señores, la posesión de pornografía infantil en un sistema informático en un medio de almacenamiento de datos informáticos. No la posesión accidental, yo le entrego mi máquina para sacar los virus y va con pornografía, entonces pongo preso al técnico. No, la posesión personal. La persona que parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita, o sea, el pseudo menor. Esto pasa por la visión de que solo se protege al niño modelo de pornografía y no se protege a la totalidad de los niños de la mentalidad pedófila. ¿Se dan cuenta? Si yo creo que solamente es víctima el niño fotografiado, filmado, mutilado, tengo una visión. Si yo creo que la pornografía tiene como bien protegido la totalidad de los niños frente al fomento de la mentalidad pedófila, tengo otra visión. Y, que este era el caso del fallo de cámara, imágenes realistas que representan a un menor comportándose de modo sexualmente explícito. No hay niño. Son creaciones cibernéticas, son creaciones de computadora. O son imágenes realistas pintadas en situaciones bravísimas, en orgías con niños. En este caso eran puestas en un cuadro en el living de la casa de la pareja adoptada. Claro, ahí no hay niño agredido. Los agredidos son los niños que conviven en una sociedad que tolera esto, desde mi punto de vista. Y resulta que con la ley por la cual adherimos al Convenio de Budapest, con las reservas holandesas, o sea, lo más hablado del mundo, junto con Holanda, después viene, por otro lado, por eso de la contradicción, la ley 27436, una de las tantas reformas del Código Penal, que modifica el 128 con otro sentido. Toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, organización de representaciones sexuales, etc., que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, se le acabó el diccionario de sinónimos. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy tenemos en el Código Penal una norma estrictísima, pero con un tratado supralegal que reserva muchas de las conductas aquí establecidas. Por favor, nadie me tome este argumento para defender un pornógrafo infantil, porque lo perseguiré desde el fondo de la tumba.
que hay una contradicción entre el Código Penal y el tratado. Si esto fuera ley contra ley, yo digo, rige la 18, pero es tratado supralegal contra ley. Fíjese, posesión esta ley es correcta desde mi punto de vista. Posesión de pornografía infantil. Después viene toda la historia que conocemos en el tema del médico Delgado. Entonces, tenemos comercialización, distribución, etc. Estas contradicciones legales hacen que el juez de familia que tiene por ahí una situación, el caso que yo les comento era un caso de familia, el juzgado 10, 100.000 fotos y videos, ¿cuántos? La mayoría no sabía de dónde. Porque además, mis estimados, fíjense ustedes, perdón que vuelva atrás, en las reservas argentinas sería la placa número 30. En el segundo punto aparece que no aplicamos la extraterritorialidad del delito en un delito cibernético. Entonces, si yo veía, o veíamos con el doctor Agopián, vimos una parte, no pude ver todo el horror. La mayoría eran figuras de tipo sudeste asiático, porque la pornografía se encuentra en un lugar y no se sabe dónde se hizo. Entonces hemos reservado la aplicación. Un elemento importante del derecho internacional, que es la aplicación como si fuera un delito de lesa humanidad. La aplicación donde se encuentre juzgamos, no donde se produjo. Entonces tenemos una ley en contradicción con las reservas en la materia. Y después tenemos la ausencia de penalización precisa. Y esto también, en una de las audiencias de esta mañana, el ejemplo de la señora Chita, me dice, yo a usted lo conozco, no me reconoce porque estoy con el velo, quiere que me lo saque. No, señora, no puede sacárselo, solamente se saca ante el esposo, ¿no es cierto? La jueza después me burlaba, decía que era una insinuación. Por mail, por Zoom, comienza a decir, yo lo fui a ver en los años 90 porque yo nací en una clínica de Turdá y los que dijeron ser mis padres me notaron, pero yo quiero encontrar a mi verdadera madre. Tráfico. En una época que ni estaba penalizado claramente. ¿Por qué? Porque el Código del 21, excelente código de Rodolfo Moreno, como no existía adopción en nuestro derecho, decisión de Vélez, siguiendo la decisión española en la materia, por eso tuvimos casi 3/4 de siglo para incorporar la figura de adopción. Al no existir la adopción, tomó, por aquello del derecho mínimo, una mentalidad de la época, en el 138, la suposición con ánimo de causar perjuicio. Porque coexistían las suposiciones que eran una adopción por la única vía que se podía adoptar, que era la falsa inscripción. Pero del Código 21 en adelante apareció la adopción y por lo tanto entonces no tenía justificación ninguna el tema del ánimo de causar perjuicio. Y se llegó a un formidable plenario, muy discutido, plenario Sarah Weiner, que era el nombre de la partera, año 68, donde la Cámara del Crimen, conformada por buena parte de jueces que habían sido jueces de menores, por Pena, doctor Pena, etc., impuso por mayoría, no por unanimidad, que existía concurso entre el 138 y el 293, y aunque no hubiera ánimo de causar perjuicio en el 138, sí existía la falsedad ideológica de instrumento público. En concurso real. ¿Qué pasó? Este plenario sacudió al mundo penal en cuanto a la penalización de las falsas inscripciones, porque quien cometía
la falsa inscripción era el padre adoptante. No, la palabra adoptante está mal usada. Tampoco quiero usar la palabra apropiador. El padre que se hacía de una criatura como si fuera su hijo, por él que firmaba. Entonces, una parte de la doctrina encabezada por el doctor Sebastián Soler, yo comencé a estudiar penal con los libros de Sebastián Soler, tengo el máximo respeto, pero bueno, no todo lo comparto. Sebastián Soler encabezó la tesis contra el incumplimiento de derecho de deber de asistencia familiar, diciendo que era prisión por deuda, que era inconstitucional y era propia del régimen de puesto, cuando él era procurador en la Opción Libertadora, como se llame. ¿Qué hace Soler? Y esto lo tuve que estudiar en un caso concreto, en que tuve que querellar por la apropiación de niños, de un niño en particular que había ingresado al país, bebé, nacido en Cuba, y lo habían anotado como nacido en Buenos Aires, en un oficial. Le dijeron al padre, mire, tarda mucho pedir un certificado de La Habana, y vaya a saber si lo dan. Es un caso de cúpula de la contraofensiva. ¿Por qué no dice que nació en La Rioja, frase C? Y entonces pedimos certificado negativo y no lo anotamos. Y los padres dicen que me sigo viendo con el chico y me sigo viendo con los padres. Están en el extranjero, vienen todos y vienen cada tanto, chicos sobre todo, un muchacho cuarentón, ¿no? Me dice, no, y puede haber nacido en Buenos Aires, porque a nosotros nos entregaron fuerzas de seguridad. Un caso muy sonado, no puedo dar los nombres porque tendría toda la repercusión. Y en ese caso me pongo a estudiar el cambio de jurisprudencia y me encuentro que mi admirado penalista, con cuyos libros aprendí lo poco que sé de derecho penal, algo en la recosita ley, pero mi base fue con el Tratado de Soler, el tratado. Veo que en las primeras ediciones toma la relación entre el 138, su posición con ánimo de causa perjuicio, y el 393, como un típico ejemplo de concurso ideal. No de concurso real, de concurso ideal. Solamente creo que Núñez habló de concurso real alguna vez en los años 30, pero no. Dice concurso ideal. En parte general, como ejemplo de concurso ideal. Cuando sale el plenario, en la tercera edición cambia el criterio y dice que hay subsunción, o sea que hay dos tipologías para el mismo acto y por lo tanto el acto de mayor pena se subsume en el acto de menor pena. Con lo cual el resultado para quienes siguieron la tesis de Soler de esa formidable tercera edición, no estoy hablando en contra de nadie, estoy transfiriendo experiencias ganadas sobre caso, reflexiones sobre caso. Por eso el nombre de edad, y si no las transmito, las pierdo, porque solo se conserva lo que se transmite. Se van conmigo. La subsunción crea la siguiente situación. No es falsedad ideológica porque se subsume en la suposición de Estado. Y no es suposición de Estado porque no tiene ánimo de causar perjuicio. El último caso que tuvimos así, antes de la reforma, fue en Mar del Plata, el 9 de Mar del Plata, el doctor Troglou, con una criatura adquirida o anotada en Formosa, un caso que en la sucesión después tramitó acá, juzgado del doctor Ponce en su momento, y trajo mil y un problemas. Pero la tesis de sobreseimiento venía por el falso juego de nada por aquí, nada por allá. Entonces, esto se reformó, ¿no es cierto?, justamente en la 24410, quitando con ánimo de sacar perjuicio. Pero todavía hay quien sostiene la tesis de subsunción. Esta es la 24410, vigente desde el primer día hábil, digamos, del 95. Y este es el concurso con el 292, que se vuelca al 293, ¿no es cierto? Porque es la falsedad ideológica, la otra es la falsedad real. Y algo muy importante, que es la ampliación vamos atrás, de la falsedad no solamente de credenciales policiales, porque durante el proceso había puesto que era
calificado porque se falsificaban credenciales militares o policiales, el caso del secuestro de Aramburu, ¿recuerdan? Sino que también los certificados de trabajo se ven de partos y de nacimiento. Eso se agregó. Confieso, como Neruda, confieso que he vivido, no es que lo hice agregar, a nadie obligué, lo propuse en aquel momento, estaba presidente del Consejo. Así también como los certificados de parto y nacimiento. Esto quiere decir que se creó una responsabilidad penal sobre el médico que certifica el parto. De allí, mis estimados colegas, que de esos años para adelante se ha visto variar el modus operandi de los delincuentes. Ya no aparece con tanta facilidad el certificado falso de maternidad, porque ha quedado claramente encuadrado el 293, última parte, documentos certificados mencionados en el último párrafo anterior, de 3 a 8 años. Y entonces, salvo gente muy, o que no conoce, o que no le importa nada, o que tiene la vacatada, como decimos en el barrio, no hacen certificado de parto falso. ¿Qué hacen? Reconocimientos paternos falsos. ¿Mm? Hay una película con final un tanto fantasioso, muy clara en cuanto al caso, se llama Una familia, una familia especial, creo, algo por el estilo, que relata la compra de una criatura en Misiones por una médica, y cómo llaman al esposo que vaya de urgencia para hacer el reconocimiento en el registro civil de Misiones. No le hacen el certificado falso a ella. Después vuelven, los detienen, este es un caso real, lo detiene una patrulla de gendarmería, fue en Montecaseros, el caso real, y encuentran la criatura que llevaban, el bebé que llevaba, y hay toda una causa. El caso real es muy duro porque esta gente había, lo conocían, destrozados, delincuentes, pero destrozados. No delincuentes habituales, el único delincuente habitual es el intermediario. Doctor, perdón, le quedan unos pocos minutos. Termino con esto. Perfecto. Habían pagado a una chica misionera toda la clínica, porque ese es el modus operandi, mandando durante todos los meses, y la chica cuando tuvo el bebé se repitió. Y entonces, como ya estaba pagada, el intermediario, una abogada de un lugar de Misiones, dice, hay que conseguir algo en el mismo hospital, y entonces mandan a un paramédico a una colonia Mbia, o sea, guaraní, y le sacan la criatura de 16 años, aborigen. Se da el aviso de sustracción y entonces lo detienen. Ese es el caso que el cine después toma, una devolución, etc. En esto, el debate que se da ahora de las reformas sucesivas y ya extenuantes comisiones de reforma del penal sobre el tema de la compra en el tipo delictivo. Hay gente que de buena fe quiere colocar que en el tipo tiene que ser, lucro, precio o promesa remunerativa. Con la mejor intención van a destruir el tipo, porque los traficantes no dan recibo ni llevan libros de comercio. O sea, no se puede probar nunca la compra. La compra o el fin de lucro tiene que ser un agravante, no el tipo básico, salvo que queramos, por exageración, destruir la protección. Desde mi punto de vista, la mayor pena tiene que ser a los intermediarios y no a los receptores, no porque defienda a los receptores. Digo, el receptor lo está haciendo única vez y en una situación especial. El intermediario lo hace por plata una, otra y otra vez. El quid de la incriminación a la madre que entrega, no voy a hablar de esto, y el problema serio de los reconocimientos paternos. Entonces, seguimos, si ustedes me permiten. ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviendo con todo. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Se me fue todo. A ver, ayúdeme. ¿Qué número es el que tengo que ver? Me parece que... Sí, doctor, estamos en la 38. Ahí está. Y termino con esto, porque esto va como ya... El tema de la circunvención de incapaces del 174. Yo se lo propuse a la comisión Borinsky y no lo... Está bien, no soy yo miembro de la comisión. El que hace firmar
a un incapaz, aunque no esté declarado, actos jurídicos en su contra. Perfecto, ¿no es cierto? Nos hemos adelantado a la Convención Internacional sobre Personas con Discapacidad. Pero ¿qué pasa? Están exentos, excusa voluntaria de 185, por defraudaciones, y la circunvención está en defraudación. Los cónyuges, ascendientes, descendientes, consortes, cuñados viven juntos. Con lo cual, el grueso de las firmas con abuso de confianza está dado por parientes. Porque son temas que van a esa apropiación en el marco sucesorio, de la expectativa sucesoria. Entonces le dije, o sacan el tipo de circunvención de la defraudación, dejando esto. El hurto está bien, porque si fuera delito y de acción pública, el hurto entre parientes, yo a todos mis hijos le tendría que haber denunciado por el bolsiqueo que me han hecho siempre. ¿Se da cuenta la prudencia en cuanto a penalizar o no? Los daños, cuántas cosas me han roto, por sí o a través de los perros, qué sé yo. Pero la defraudación por circunvención de incapaces, que lo vemos muy seguido con ancianos, estoy haciendo un desastre. No es excusable desde mi punto de vista, porque sería contradictorio con el artículo 12 de la Convención sobre Derecho de la Personalidad. Yo tendría una persona sin cobertura porque el que le saca los bienes es el yerno que convive con él. ¿Se da cuenta? Es una cosa muy loca que viene del año 21. Sin embargo, bueno, veremos ahora la comisión número 34, cómo será y qué reforma tendremos alguna vez. Mis estimados, termino con esto. Hay la incongruencia, ustedes lo tienen ahí. Y no, me salta a mí acá permanentemente. Y lo termino con muchísimas gracias por la atención. ¿Son estos los únicos casos? No, señores, pero habría que hacer todo un curso desde el derecho penal diciendo dónde tenemos ganchos con las relaciones de familia. Y habría que cambiar, les pido 1000 disculpas, habría que cambiar, si me pone el último, les dejo mis datos para cualquier pedido de explicaciones, contradicciones. Si me piden dictámenes, están todos tachados, enmascarados y con párrafos enteros, porque no respetamos muchísimo la intimidad. Ay, doctor Álvarez, qué gran lástima no poder seguir escuchándolo. Desgraciadamente. No, ¿sabe lo que pasa? El tiempo, tempus fugit, y ya son las 20:04. Con todo gusto, en otra oportunidad, analizamos casos, que es una técnica muy linda, porque vuelvo a decirle, perdón, cada uno tiene su marco teórico. El derecho, lo acaba de decir la Corte, en el fallo aquel sobre el tema de la consulta sobre la votación en el Senado, ¿no? El derecho no es solo lógica, lo es, pero no solo lógica, sino que se basa en la experiencia. Con una frase del padre del realismo norteamericano, fallo reciente de marzo de este año. Entonces, la reflexión jurídica nace no solo del silogismo jurídico, sino que nace también de la experiencia jurídica. Y yo le vuelvo a agradecer, doctora y doctor Córdoba, la posibilidad de contar estas cosas. Son cosas nacidas de una experiencia real y que vuelvo a decir, si no las transmitimos, yo las pierdo porque no voy a estar eternamente. Y acuérdense, colegas, sobre todo los jóvenes, sobre todo los docentes, solo conservamos lo que transmitimos. La traditio, que no es mirar para atrás y vestirse gaucho, la traditio es pasar el testimonio al que viene. La traditio mira hacia adelante, no hacia atrás. Tómalo de atrás y lo pasa hacia adelante. Muchísimas gracias por permitirme hacer un ejercicio de traditio. Gracias. Gracias a usted, doctor. Me uno acá a toda la gente que no sé si está viendo
que está muy contenta, le agradece enormemente y la verdad, para nosotros es un placer. Las puertas de la diplomatura están abiertas, acá hay muchas inquietudes, así que por ahí lo vamos a invitar de nuevo, doctor. Si Todo le gusto, molesta con para todo usted. gusto. Es cuestión de no superponer horarios, porque ahora con este tema estamos todos como haciendo cosas, Y no hacemos porque otra. no, pero a ver, toda cuestión tiene males y bienes. Acá hay un bien obtenido que es que hemos mejorado el sistema de comunicación entre nosotros. Pero ya volveremos a poder estrechar la mano, o a ese momento tan lindo que es al terminar, recibir un grupo de colegas que se acercan a plantear una cosa, a consultar un caso, a anotar un teléfono. Muchísimas gracias, doctora. Doctor. Gracias, Y gracias, cierro. chicas. Además se me acabaron los filmitos. Muchísimas gracias, doctor Álvarez. Gracias, Alejandro. Chau, chicas. Muchas gracias. Chau, nos vemos el martes, si Dios quiere. Hasta luego. Hasta el martes a todos, doctor. Chau. Muchas gracias. Pues, Gracias. no, por favor, disculpen si estuve un poco tedioso porque el tema es duro, ¿eh? Nunca, Para nada. doctor, nunca. Hasta Hasta luego, doctor. luego. Gracias. Hasta luego.